Transgresor, sensible, cariñoso y tremendamente divertido. Saca punta todo. Es una persona que va caminando por la calle y ve, yo qué sé, pues una señora con un perrito. Y te dice, ay, fíjate, este perrito pues se parece mucho a la mujer. O, ¿sabes? Que de todo siempre busca el punto de humor, ¿no? En la vida, en todo. Es el Mira del que menos sabemos, porque del otro, del artista atormentado, del que acabó trágicamente con su vida, mucho se ha hablado. Del artista que no se conforma, que pelea, que pasa por vicisitudes, que pasa por momentos diferentes. Esa parte. No quedarnos y decir, no, uy, Víctor, mira, uy, qué duro, uy, que hace cruces. Es que es esa la imagen que tiene la gente de la calle, porque esa es la imagen que se ha querido transmitir de él. Porque Mira es el pintor de las cruces y de la muerte, sí, pero también el de los sueños, el de estos ciervos o del monje frente al mar. Nos deleitó con su luz y color a solo unos meses de su fallecimiento. Este cuadro está pintado en casa y además yo lo recuerdo perfectamente, recuerdo los tubos de pintura encima de una silla, en fin. El mismo año en que recibió el premio al mejor artista español vivo en Arco, cuando presentó este proyecto escultórico en homenaje al agua. El fin de un artista que hizo de su vida arte para abarcarlo todo, desde la pintura hasta la fotografía, la poesía, el grabado o la escultura. Víctor Mira y su tío Luis Marco. Difícil separar al pintor de la influencia que dejó su tío en él. Nació en Larache, Marruecos, en el año 49 y llegó a Zaragoza con tan solo 15 años. Vivió en el último piso de esta casa de la calle Cereros, pero su verdadero hogar era el de su tío. Su tío Luis lo adoraba, era una cosa y estaba agradecidísimo. Así como con el padre las relaciones eran espantosas y con la madre muy positivas, a la que adoraba, pues su tío Luis para mí que fue el sustituto del padre. Así se lo contó años después en esta carta que le envió a Puerto Rico, donde vivía. Aquella casa se me aparece en mi imaginación como la más hermosa de las casas en que pueda soñar. Un auténtico dulce hogar repleto de golosinas, hermosos libros republicanos y gente buena. Porque le llegaba el sosiego de sentirse entendido. Su tío tenía un taller y le daba materiales para pintar. Estaba seguro ahí, yo creo que encontraba seguridad cuando era más adolescente. Y luego ya, pues... mi padre pues era una persona con la que se podía hablar, podía venir a comer y ser las 3 de la mañana. De esa relación nació este dibujo que Víctor dedicó a su tío. Tío Luis, ¿por qué se te inclina el cráneo? Vamos, también su tío dibujó a Víctor. Lo representó con 2 cabezas, quizá por el lado provocador del artista. Retratos que también nos dejó su primo. Desfiló ante el objetivo de su cámara para darnos su cara más divertida y más provocadora. Y aquí está en un cañaveral, pues pasándoselo bomba como yo cuando se la hice. Porque a lo mejor iba con ellos andando por la calle y de repente se ponía a andar como un perro. Mejor iba al teatro y se subía al escenario, así por las buenas. Se iba a las peores horas del día, cuando más calor hacía, pues a lo mejor a las 3 de la tarde, se llenaba de piedras una mochila y se iba por los montes de Burgos. Era la época de la psicodelia, de la música electrónica, de la transgresión. Provocaciones en una Zaragoza del tardofranquismo donde contactó con los movimientos artísticos más avanzados del momento, como el Grupo Forma. Venía con un cadáver de una cabra, con los huesos de una cabra. Oye, guardarme esto. Venía con piedras, venía con cosas, venía con una máscara de gas, de antigar de la Segunda Guerra Mundial, como aparecía en algunas exposiciones nuestras. Y así poco a poco fueron saliendo de su imaginación los primeros dibujos. Metía 4 colores y te quedabas alucinado de lo bien que estaba aquello, de lo que te comunicaba ese trabajo, y en aquellos tiempos no paraba un instante. Estaba hablando, escuchando música, pero pintando siempre. Su primera exposición la hizo en el año 69. Junto a otro artista, Cortés, colocó grandes esculturas en el Paseo de Calvo Sotelo, la actual Gran Vía, hasta que da el salto a Madrid. De los primeros 70 son estos cuadros, Mujeres Cantábricas. Luego llegan Los Mirañanos, o esta serie donde retrata personajes mitad humanos, mitad animal. La primera etapa surrealista, una etapa muy imaginativa. En el 77 se va a Barcelona tras pasar 5 meses en Alemania. Aquí está con su primera mujer Isabel y con su hija. De entonces son estos cuadros interiores catalanes con tomate o sus naturalezas muertas, donde va evolucionando poco a poco hacia el expresionismo. En los 80 vivía a caballo entre España y Alemania. De entonces son sus caminantes, metáfora de la incomprensión que siente el artista. Con un ángulo de angustia vital. Aquí volvemos a la vida-muerte en sus poemas
o a la España que me duele. Esta es una reflexión sobre España, sobre cómo le dolía, cómo veía él y el poco interés que tenían en su obra, porque él se va precisamente por eso. Y las tiritas son las heridas. La temática religiosa aparece y desaparece, pero del 87 al 2000 se intensifica especialmente. En estos años también dedicaba a estos cuadros y trabaja en uno de sus emblemas, los estilitas. En total hizo una veintena de series que se entremezclan en el tiempo. Las últimas las hizo en compañía de Esther. Empezamos una especie de relación artística muy interesante entre los dos, en que mientras él pintaba yo le leía, por ejemplo, ¿no? O yo le decía, bueno, pues ¿no quieres que leamos? Pues ¿te apetece que ponga a Chet Baker? Hubo un día que, bueno, pues que estamos en casa y me dice, mira, he decidido una cosa. Voy a coger y voy a empezar a trabajar lienzos de 100 por 80, pero aquí en casa, ya no en el taller, sino contigo en casa, directamente. Y nos vamos a ir a comprar tubos de óleo de muchos colores. Increíble, ¿no? Es un momento de explosión de color. Fuimos a comprar, que bueno, un cargamento de óleos y demás, y se puso a trabajar en casa, o sea, literalmente en la vivienda. El resultado está ahí. Son series muy coloristas. Es la finca esa que había caballos. Sí, ¿no? la que había caballos, ¿te acuerdas? Que es con los percherones. Escenas de la vida cotidiana, algunas con una inquietante extrañeza. Se iba a dormir a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana se volvía a levantar, se ponía a trabajar, a las 6 de la mañana volvía a cama, a las 7 se volvía a levantar y ya se quedaba trabajando, ¿no? Porque tenía el cerebro siempre lleno de ideas, siempre, y las plasmaba, necesitaba plasmarlas. Hasta que en el 2003, Inarco fue elegido por la Asociación de Críticos como el artista español vivo más importante del momento. Sin embargo, 9 meses después fallecería arrollado por un tren cerca de su casa en Múnich. 4 horas antes había habido un pequeño incendio en la cocina de su vivienda. Para su compañera fue un accidente. Para la policía alemana, un suicidio. El motivo que dan todos los que vivieron aquel momento fue la quema de los cuadros, que creyó que se le había quemado todo. Fíjate que tuvo que caminar 8 kilómetros hasta la vía del tren. Y además premeditado, que se quitó ropa, que se puso de rodillas con los brazos en cruz, vamos, tal como ha salido en la prensa, aprovechando que el tren transcurría, trazaba una curva y nada más iniciarse la línea recta, es ahí donde se puso, para que el maquinista no le pudiera ver. La muerte y el suicidio es algo que les seducían desde siempre. Cuando me envió el texto para el catálogo de los 30 años de Grupo Forma, me regaló 2 libros que estaba ilustrando entonces y se acababan de publicar. Faltaba un tercero. Su muerte estaba dibujada. Tal y como murió, estaba dibujada. Se la había dibujado. Parte de su obra la gestionan ahora Esther Romero y la Galería Zaragoza Gráfica. Han referenciado más de 5.000 piezas. Una veintena de ellas se exponen hasta finales de enero en el Cedán junto a los fondos de la colección Beulas Serrate. Además, en esta década han preparado 16 exposiciones y ahora publican un libro de poemas inéditos. En 2011, debido a la crisis, bajaron el precio de parte de la obra. Papeles que rondaban el 1 millar de euros pasaron a costar 300. Pudieron comprarlo gente que habitualmente no podría, pero que en ese precio sí que llegaban, y además vimos también una serie de facilidades para que se adquiriesen. Eso fue un éxito enorme. Pero esto ha provocado, según los expertos, que se devalúe la obra del artista. Que la gente que ha comprado, la gente que puede comprar, nunca va a saber si esos 300 son o no son el precio último o el precio adecuado. Y se tiene que mantener un cierto criterio en cuanto a precios y en cuanto a valoración de esas obras. Porque si no, nos volvemos locos. O sea, nadie sabe a qué atenerse. Mariano compró más de 240 piezas antes de esa rebaja. Casi 170 las ha donado altruistamente al Museo de Fuendetodos. Piezas cuyo valor rondaría los 70.000 euros. Como es grande, como Gracián y como Goya y otros grandes, el día de mañana se recuperará. Esto en este momento está muy desprestigiado y muy desvalorado, pero la obra es la que manda. Y yo estoy seguro que se revisará y se revisará bien. Elogiaba los montes de Juslibol de su infancia, cruzó fronteras y como Simeón el estilita se subió a una columna para desde su altura plasmar no solo lo que veía ante él, sino en él. Lo pintó, lo esculpió, lo grabó y lo escribió en poemas y obras de teatro. Su obra ha llegado hasta el MoMA de Nueva York.
Su trabajo ha superado la inmortalidad que su autor, como un monje esclavizado por su obsesión, persiguió constantemente, ya que Víctor Mira vivió por y para el arte.